la humanidad. Aparece la medicina desde que el hombre es hombre. Hace 2 millones de años, cuando según la teoría de Charles Darwin hay la evolución de las especies y aparece el Homo erectus, ya la medicina hace su aparición también junto con ellos. Una medicina totalmente empírica, totalmente animal, igual como los animales que cuando se lastiman se lamen con la lengua sin saber que la saliva tiene facultades antisépticas y tiene también ciertas acciones anestésicas. Tallarse una herida era una reacción propia, instintiva, pero que también calmaba, porque ahora se sabe que con esa acción se liberan endorfinas y se puede calmar el dolor. Debieron pasar muchos siglos, para que el hombre errante, el hombre cazador, la mujer recolectora, se integraran en grupos étnicos, grupos sociales y integraran las familias. Se calcula, según la Biblia, que aproximadamente 10.000 años antes de Cristo surge la primera sociedad en la zona del río Jordán. Hallazgos arqueológicos han encontrado en Turquía restos también de hace 8.000 años. Los restos que existen en Inglaterra, en Steinham, también revelan presencia humana ya con cierto grado de civilización hace ya muchos miles de años. Es la aparición del Homo sapiens. Homo sapiens que ya empieza a ver la medicina como un recurso para curar sus enfermedades, pero que en su inicio únicamente tiene un fondo mágico. No saben las causas de las enfermedades e entonces crean dioses a los cuales invocan para poder pedirle la salud y la curación. Pasaron muchos siglos para que la medicina fuera cambiando. En todas las culturas, entre los chinos, hace 3.000 años ya aparecen los principales escritos sobre medicina, ya no mágica, sino ya con ciertos enfoques terapéuticos. Entre los hindúes, ellos se basaron mucho en la meditación. En los libros de los Veda y de los Atharvaveda y la Ayurveda nos dejan constancia de lo que era el yoga y todas sus manifestaciones para poder, a través de la meditación, calmar las tensiones nerviosas y mejorar la salud. Los griegos, los egipcios, quizá fueron los que dejaron mayor constancia en sus escritos de Edmund Smith y el papiro de Ebers, que fueron traducidos a los idiomas actuales gracias a una piedra roseta que les permitió hacer la traducción y que nos permite conocer los avances tan importantes que tenían en esas épocas. Se calcula o se piensa que incluso hacían trepanaciones. Hay datos de que se han encontrado cráneos trepanados con datos de supervivencia postoperatoria, lo cual indica que ya sus intentos de curación ya eran muy avanzados. Los griegos fue una de las culturas más importantes. Sin embargo, en el siglo VII a.C., todavía pensaban que los dioses eran los encargados de curarlos. Crearon un dios que denominaron Asclepio, el cual tenía 3 hijas, Icea, Panacea y Iasó, los cuales podían curar a los enfermos e incluso tenían capacidad para revivir a los muertos. Debieron pasar estos 3 siglos para que apareciera la gran figura de Hipócrates, que es el que realmente podemos considerar como el padre de la medicina actual, porque le quita los aspectos mágicos y empieza a encontrar causas de enfermedades y métodos para tratar de curarlas. Gracias a que en esa época se efectuaban autopsias, entre las que destacan las que hacía Herófilo, cuyo nombre lo recordamos en las presas de Herófilo, en la parte posterior del cráneo, en la que describe toda la circulación venosa, todos los senos, la confluencia de los mismos, y eso realmente permitió a Hipócrates conocer mucha patología. Por ejemplo, los epilépticos que se creían eran poseídos por el demonio y por el diablo, se encontró que tenían cisticercos o tumores en el cerebro y que esta era la causa de sus enfermedades. Los griegos perdieron su poderío en el siglo II, asumiendo el mando los romanos, que los dominaron por discrepancias entre sus gobernantes, y entonces toda la cultura griega la toman los romanos y surge la medicina en Roma, siendo uno de sus médicos más importantes Celso en el siglo I a.C. En el siglo II después de Cristo aparece la figura de otro gran médico, Galeno,
que nos dejó constancia de sus conocimientos en escritos muy importantes. Ya había la escritura. Galeno vivía en Pérgamo, una zona un pueblo que estaba al sur de Italia, en la zona del norte de Asia, y ahí hacían los pergaminos. Justamente ahí creaban muchos borregos y se escribía en pergaminos, y gracias a ello tenemos constancia de todos sus conocimientos, constancia de conocimientos que duraron muchos siglos, porque después de la época de Galeno vino la caída de Roma, la caída de los romanos, por la invasión de los bárbaros del norte, los vikingos, los ostrogodos, los visigodos, en el siglo 3 o 4 de la era cristiana, y a partir de allí se inicia la Edad Media, época de oscurantismo, de estancamiento, de dominio de la religión, en la que se prohíben las autopsias, en la que se impide la investigación, porque se creía que el cuerpo era propiedad de Dios y que solamente éste podía decidir si se moría o se salvaba. En fin, ese pesimismo y esa falta de posesión de su cuerpo y de sentirse propiedad de su propio cuerpo impidió la investigación durante muchos siglos. En esa época, Vitruvio, que era un ingeniero romano, interpretando la frase de Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, creó una imagen en la que el hombre era el tipo de medida para medir los dibujos perfectos, que era el cuadrado y era el círculo. Dibujos que posteriormente, en la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci interpretó con esa figura que está con los brazos abiertos y las piernas separadas, que es lo que se considera el símbolo del Renacimiento. El Renacimiento fue el cambio de esa edad de oscurantismo de la Edad Media, y en la que nuevamente surgen las autopsias como sistema para poder investigar. Ahí tenemos grandes figuras, entre ellas figuras como la de Celso, Paracelso, que empezó ya a transformar la medicina en algo realmente ya positivo. Las autopsias ayudaron mucho a la investigación y a buscar la búsqueda de las enfermedades. Hubo muchos médicos que actuaron e intervinieron en esa época. Sin embargo, los conocimientos todavía eran muy empíricos, muy limitados, no se conocían las infecciones, y fue hasta la época del siglo XVI, XVII y siglo XVIII cuando Revy descubre, mejor dicho, describe lo que se llama la generación espontánea. Dejaba cultivos de carne en los que aparecían después de 4 o 5 días los microbios, y él decía que espontáneamente la vida se estaba generando en esos cultivos y de esa forma aparecían los microbios. Las hemorragias y las infecciones eran una de las causas principales de complicaciones de las heridas. Los que se encargaban de hacer las cirugías en esa época eran los peluqueros. Los peluqueros eran los que tenían en sus peluquerías unos símbolos de unos cilindros con un dibujo con color rojo, azul y blanco, que significaba que ahí se hacían cirugías de mediana categoría. Y hasta que Ambroise de Paré exigió que los carniceros estudiaran medicina para que pudieran ofrecer una cirugía realmente adecuada. Las infecciones y las hemorragias realmente cambiaron totalmente el panorama y el futuro de las cirugías, porque todo el mundo se moría en esas épocas. Hasta que surgen médicos como Alexis Carrel, que fue el que describe la sutura de los vasos, la ligadura de los vasos para evitar las hemorragias, y sobre todo la presencia de Pasteur y de Lister con sus métodos de esterilización para impedir las infecciones. Realmente fue lo que hizo que a partir del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, hubiera grandes médicos y grandes cirujanos que realizaron intervenciones muy importantes. Tenemos, por ejemplo, este cirujano Billroth, que es el que se describe para la operación para las gastrectomías, Billroth tipo 1, Billroth tipo 2, Danby, Hughes y Say, en fin, una serie de gentes muy importantes dentro de la cirugía y dentro de la medicina. En el año de 1986 fallece un ingeniero sueco, que es el ingeniero Alfred Nobel, el cual, arrepentido por haber inventado la dinamita, que él la inventó con fines de ingeniería para las minas, para romper montañas, para la construcción, realmente se usó con fines bélicos, lo que ocasionó que mucha gente muriera. Él invirtió su capital en pozos petroleros en Caucasia, en Estados Unidos,
En fin, dejó un capital bastante importante de muchos millones de dólares, y cuando falleció destinó este dinero para tratar de apoyar a las gentes que hicieran cosas en beneficio de la humanidad. Él decidió que se premiara a los que hacían algo en favor de la humanidad a través de la fisiología, de la medicina, a través de la lucha por la libertad, en fin, elementos básicos que él consideró importantes de estimular, para que con el dinero que ganaran pudieran dedicarse tranquilamente a buscar beneficios para la humanidad. Así se entregaron los premios Nobel durante muchos años, donde hay gentes muy importantes que fueron los que recibieron ese premio Nobel. De los que cabe recordar, tenemos por ejemplo a Alexis Carrel, otros médicos, y los últimos que recibieron el premio Nobel, que fue en el año 2008, Luc Montagnier, el francés que descubre el virus del SIDA. Él es del Instituto de Pasteur. Y al siguiente año, Elizabeth Blackburn, la austriaca, que descubre aspectos de cómo duplicar el ADN. Este año recibió un premio, el premio Nobel, Robert Edwards, el químico inglés, o el médico inglés, porque trabajaba con un ginecólogo que desde el año 60 empezó a influir para los fetos in vitro, para la inseminación artificial y para la producción de productos a través de una laparotomía, las personas que no podían tener niños por trastornos en las trompas, en fin, esa serie de problemas le dieron el premio a este señor, cuyos métodos han dado vida a más de 4 millones de productos que se han obtenido mediante la fecundación artificial. Realmente eso ha sido una forma muy rápida, muy importante de lo que ha sido la medicina a través de la historia. Ustedes tienen un verdadero porvenir por delante, y seguramente que con su actuación ustedes van a escribir la historia del futuro. Muchas gracias. Sin duda, un conocimiento invaluable que ojalá muchos de nosotros lleguemos a obtener, y por qué no,